Seguidores de las redes sociales, me complace hacer esta transmisión gracias al apoyo de todos los participantes y felicitar al Sistema Nacional de Bibliotecas, pues esta emisión se realiza de forma cruzada tanto por la Biblioteca Nacional de Perú como por el Sistema Nacional de Bibliotecas. Es la primera transmisión que realizamos a través del Facebook de la BNP y del Sistema Nacional de Bibliotecas en paralelo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, para lo cual voy a presentar más adelante a nuestros invitados. El tema que nos está reuniendo es darle una mirada presupuestal sobre la adquisición del material bibliográfico en el sector público, específicamente en las bibliotecas públicas, para realizar de una manera conjunta una revisión a la inversión del Estado para la adquisición de material bibliográfico, su identificación presupuestal y mecanismos para la búsqueda de financiamiento. Así que, por ahora, este es un tema muy importante y muy poco conocido, pero después de esta exposición podremos conocer superficialmente al menos algo de los pasos que debemos seguir para poder encaminarnos mejor en la compra del material bibliográfico documental. Para poder acompañarnos y hacer una presentación breve de la importancia de este tema y también para hablar sobre la importancia del Sistema Nacional de Bibliotecas, nos acompaña Alex Alejandro, director de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias de la Biblioteca Nacional del Perú. Muy buenos días, Alex. Te cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, Elías. Muy buenos días con toda la comunidad del Sistema Nacional de Bibliotecas. Un gusto saludarlos. Además, ya en este inicio de las transmisiones en vivo desde nuestro Facebook oficial del SNB, que por supuesto la Biblioteca Nacional es ente rector. Hoy tenemos, pues, creo, un invitado muy importante que nos va a tocar un tema, digamos, crucial para las bibliotecas del sistema. Agradecerle a Ricardo Maldonado su participación. Lo conversábamos hace algunos meses, Ricardo, sobre la importancia del tema que hoy nos vienes a traer. Justamente desde la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias se han ido publicando documentos técnicos para la selección de material bibliográfico. Estos documentos se están empleando ya en muchos gobiernos locales. Sin embargo, hay otra mirada, la otra parte, de donde llega el bibliotecario. Una vez que el bibliotecario, por supuesto, hace la selección de acuerdo a las pautas, a las normas, viene la labor, digamos, administrativa de cómo generar este tipo de compras. Algo que quizás, digamos, pueda en su momento y de acuerdo al conocimiento y a la expertise, acelerar o demorar un poco más estos procesos de adquisición. Muchas municipalidades a veces, Ricardo, preguntaban, ¿no? ¿Cómo puedo comprar tal libro si todavía no figura, no tiene un código, que el MEF todavía no le pone el código a esa publicación? ¿Cómo generar esos códigos? ¿Bajo qué partida presupuestaria deben comprarse esos libros? En algunos casos, pues hemos visto que, la causística, digamos, es que las municipalidades compran desde diferentes partidas presupuestarias, cuando en realidad hay ya un mecanismo que ya nos comentará Ricardo sobre ello. Entonces, esta parte, digamos, ya del proceso de adquisición como tal, digamos, el complemento o la segunda fase de esta etapa de la adquisición que hoy queremos profundizar. Agradecemos a Ricardo nuevamente, digamos, por darse el tiempo. Él es el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Biblioteca Nacional del Perú. Y además también conoce muy bien la estructura orgánica de los gobiernos locales, así que todos nuestros bibliotecarios y bibliotecarias que nos siguen en nuestro espacio virtual, que es el espacio de toda la comunidad, de todos nosotros, donde intercambiamos ideas, información y vamos construyendo de manera colectiva un mejor sistema, es que te damos este espacio y agradecemos. Así que todos atentas y atentos, porque esta parte es importante para poder, para que nuestras compras de libros puedan realizarse de la mejor manera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Alex Alejandro por estas palabras y por supuesto que este tema que nos trae es muy importante. Ahora no quiero distraerme más allá.
Este tema que viene es de suma importancia, para lo cual presento a Ricardo Maldonado, jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Biblioteca Nacional del Perú, quien muy amablemente ha cedido un poco de su tiempo para poder presentarnos este tema muy importante. Muy buenos días, Ricardo, y adelante, por favor, con la exposición. Claro que sí, muy buenos días con todos y todas. Agradezco por esta invitación para poder compartir un poco y en resumen también para tener lineamientos bastante claros respecto cómo es el proceso de compras dentro del sector público en lo que es material bibliográfico documental, ¿no? Lo que comúnmente llamamos estos libros que son de acceso al ciudadano para temas de bibliotecas. El objetivo es bastante claro, ¿no? Es conocer de una manera general cómo es esta afectación presupuestal y la ejecución del gasto. De esta manera, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender cómo es el proceso para la adquisición y cómo lo puedo ver a través de la famosa consulta amigable del MEF. De esa manera poder identificar el gasto público que está orientado a la compra de material bibliográfico documental. Eso es importante porque cuando hablamos de indicadores, cuando hablamos de brechas que tenemos que atender, tenemos que entender también cuánto es la asignación y las partidas presupuestarias que financian estos recursos. Muchos gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Incluso ministerios tienen esta preocupación porque las bibliotecas como puntos de cultura son muy importantes para la investigación y también para difundir la cultura a través de estas publicaciones que existen. Pero, ¿cómo podemos hablar de cuál es la brecha si no podemos identificar algo tan sencillo y tan básico y cotidiano como la ejecución del gasto recurrente de cada año en lo que es la adquisición de material bibliográfico? Eso es lo que vamos a aprender en esta presentación. La presentación está abierta, pueden ustedes hacer las anotaciones que necesiten y también las consultas que sean necesarias, ¿no? Si hay alguna duda, no tengo ningún inconveniente para volverlo a explicar y lo que yo espero de esta presentación es que ustedes tengan el conocimiento suficiente para poder entender cómo funciona el Estado en este tipo de compras, que son compras que no son tan cotidianas como de repente contratar un tercero, porque los mecanismos que están involucrados difieren un poco en el procedimiento. Así que vamos a iniciar. Muchas gracias. Para esta exposición estamos usando una premisa, es la adquisición de material bibliográfico del sector público, pero el ejemplo es cómo se gestiona desde la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Para eso vamos a identificar dos tipos de materiales que se están comprando, ¿no? Uno es el material bibliográfico documental y el otro el material bibliográfico que no es documental, ¿no? Por lo general nosotros cuando estamos en el Estado y somos de la parte administrativa, llegamos a comprar la famosa agenda gubernamental, ¿no? La agenda gubernamental de por sí mismo es un libro, pero no es un material bibliográfico como lo que nosotros solemos utilizar dentro de una biblioteca, ¿no? Salvo un ejemplo que está en este sentido que dentro de lo que podría calificar como material bibliográfico y como lo que no podría calificar como un material bibliográfico que vendría a ser el plan contable gubernamental, ¿no? Lo cual se compra para la oficina de administración, pero si la naturaleza es tenerlo dentro de una biblioteca para acceso público, sí vendría a ser un material bibliográfico documental. El material bibliográfico documental mirado desde esa óptica del presupuesto, vendrían a ser pues los clásicos libros que nosotros llegamos a adquirir para una biblioteca, ¿no? Tenemos ejemplos, por ejemplo, Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, tenemos los Heraldos Negros de Cerro Vallejo, las tradiciones peruanas, libros que obviamente nosotros conocemos por nuestra formación, tanto en la escuela, en el colegio, también en la universidad, que tenemos acceso para parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces tenemos que identificar que hay dos, ¿no? El que califica como material bibliográfico documental y el que no califica como material bibliográfico documental. ¿Por qué? Porque eso es muy importante a la hora de hacer la adquisición. Porque podemos estar comprando material que no califica, pero lo puedo yo de repente, por un error administrativo o de repente una mala conceptualización, estar adjudicándole un clasificador que no le corresponde. Voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Por ejemplo, todos nosotros es muy posible que hayamos ido a un museo y hemos visto momias, obviamente, ¿no? Cuando vamos a un museo, vemos las momias, una de las preguntas que hay, porque somos del sector público, es ¿cómo las limpian? ¿No? Entonces uno diría,
bueno, las limpian con un pincel, lo cual no es tan correcto, ¿no? Las momias, ¿no? Dentro de su proceso para limpieza, usa vinagre, ¿no? Pero presupuestalmente para nosotros, ¿qué es el vinagre, no? De acuerdo al clasificador de gasto, el vinagre vendría a ser alimentos y bebidas, ¿no? Pero por el uso que se le da, que es acá lo importante que un contador tiene que apoyar en la gestión, por el uso se le calificaría a esta compra de vinagre para limpiar las momias como enseres. ¿Por qué? Porque no lo estoy utilizando para la cocina, no le estoy comprando el vinagre para preparar, por ejemplo, de una manera coloquial, de ejemplo, preparar un escabeche, ¿no? Sino que yo estoy comprando el vinagre porque lo estoy usando como un insumo para poder hacer un proceso de limpieza de una momia, ¿no? Entonces, desde esa mirada hay que tener mucho cuidado también, porque los materiales bibliográficos, ¿no? Pueden tener de repente por el uso o por el bien mismo varios clasificadores, pero no significa que yo tendría que utilizar todos esos clasificadores. En esta exposición vamos a ver qué clasificadores de gastos deberían ser usados para poder hacer la adquisición y poner ejemplos también en el sector público muy conocidos que ustedes también están familiarizados de qué clasificadores también utilizan en otros sectores, como educación, por ejemplo, para la adquisición de material bibliográfico, ¿no? En ese sentido, y en esa exposición, para ese contexto, vamos a hablar de material bibliográficos exclusivamente para bibliotecas, que es lo que nos une a nosotros en el día de hoy, ¿no? Para ello vamos a explicar más o menos cómo es el procedimiento, ¿no? El procedimiento no es engorroso, lo hemos resumido en este gráfico, y lo que tenemos que tener en cuenta es que para yo hacer una adjudicación o una compra, un proceso de compra de material bibliográfico, lo que yo tengo es tener en claro que hay una parte administrativa que pasa a través del gobierno local, del gobierno regional o el gobierno nacional, y una transición que existe con el Ministerio de Economía y Finanzas. Uno diría, pero ¿por qué? Si normalmente las compras son internas, ¿no? Pero en este caso no, por la naturaleza del bien, sí pasa por el MEF. ¿Cómo nace este procedimiento? Nace cuando el órgano que tiene la competencia prioriza el material que va a adquirir, ¿no? ¿Qué libros desea comprar? ¿De qué condición? ¿Con qué características? ¿No? Entonces, este órgano, dentro del gobierno local, regional o nacional, es quien requiere la compra del material. Entonces, la oficina de administración tiene que proceder a la creación del registro o lo que le llamen la creación del ítem, ¿no? Acá es muy importante porque ustedes saben, ¿no? Que podemos tener, por ejemplo, tradiciones peruanas de Ricardo Palma, pero hay una infinidad de ediciones, tapa rústica, tapa dura, depende qué editor es, ¿no? Qué imprenta. Entonces, todo esto hace que el bien sea único. Y la otra característica que también tienen los bienes de material bibliográfico documental es que no necesariamente tengo un proveedor que tenga todos los ítems o todos los materiales bibliográficos documental, sino que pueden estar disperso el material en muchos proveedores, ¿no? En ese sentido, la compra de material bibliográfico está excluida de esta mirada de lo que vendría a ser el fraccionamiento. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de las características del material, es imposible encontrar en un solo proveedor que esté en todo el material, ¿no? Vamos a hablar como proveedores, ejemplos, bueno, de librerías conocidas, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima tenemos pues como 4 librerías muy conocidas, ¿no? Obviamente hay muchos más, ¿no? Pero para cuestiones del ejemplo vamos a citar 4, ¿no? Por ejemplo, la librería Comunitas, la librería Virrey, la librería Crisol, la librería Ibero, ¿no? Para citar 4 ejemplos, ¿no? Pueden haber muchísimos más, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, con lo que estamos citando de tradiciones peruanas, que justo este, Comunitas no lo tiene, pero lo tiene Crisol, ¿no? Pero Ave sin Nido sí lo tiene Ibero, ¿no? Entonces, se dan cuenta, entonces ya vemos que yo tengo un abanico de ítems que fue el material priorizado para hacer la compra que está requiriendo este órgano, y administración más o menos ya a la hora de ver el costo de este material, se da cuenta que hay pues muchos proveedores y de repente pues no sé, la cantidad de material bibliográfico que se ha priorizado para la compra son pues 1000 ítems, ¿no? O sea, 1000 títulos distintos, ¿no? Pero están dispersos en no solamente 4 proveedores, sino pues ¿cuántos? 100 proveedores, ¿no? Entonces se dan cuenta que no es que exclusivamente un proveedor pueda tener todo el abanico de los 1000 ítems que yo había identificado, ¿no? ¿Por qué le hablo por ítem? Hablo por ítem porque yo puedo tener pues tradiciones peruanas, pero bueno, en 3 formatos distintos, ¿no?
Puedo tenerlo, por ejemplo, en libro digital, en libro tapa dura, no sé, tapa rústica, ¿no? Y distintos formatos que pueden existir. Entonces, ¿qué sucede acá? Que pasa este siguiente escalón del procedimiento que pasa ya por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía lo que hace aquí es registrar y crear, ¿no?, el ítem, ¿no?, que está vinculado a este producto en específico, ¿no? Entonces habíamos visto que, por ejemplo, un libro como Tradiciones Peruanas, que puede tener varios tipos de formatos, ¿no?, tendría que ser un ítem por cada uno, o sea, porque no se crea solamente por el título, sino el ítem por la característica. Entonces, acá puede incurrir una dilatación en el tiempo, ¿no? Porque ya estamos hablando del primer tiempo, que vendría a ser la priorización del material que se va a adquirir, ¿no? El segundo tiempo, lo que demore el órgano para requerir el material que van a comprar. El tercer tiempo vendría a ser cuando administración hace la indagación para la creación del ítem y saber más o menos cuánto cuesta, ¿no? Y en el cuarto es lo que puede demorar un poco más, que vendría a ser cuánto demora el Ministerio de Economía para crear cada ítem por cada título, ¿no? Eso depende qué tanto estemos coordinando con el órgano técnico dentro del Ministerio de Economía, que es el que crea en el SIGA, ¿no?, ese registro, ¿no? Luego de ese procedimiento, ya administración ya realizó el estudio de mercado, las empresas ya le presentaron las cotizaciones, entonces ya administración con esas cotizaciones que tiene, ya puede solicitar la certificación, ¿no? La oficina de presupuesto lo aprueba, administración ya emite la orden de compra, luego administración recibe el material, el órgano técnico valida y da la conformidad y se realiza el pago, ¿no? Entonces acá vemos que principalmente el tiempo que demora está principalmente en la priorización del órgano, de qué títulos va a adquirir, y también está en el otro tiempo que está pintado en color celeste, ¿no?, en lo que demore el Ministerio de Economía para registrar cada ítem de cada título que se va a comprar. Obviamente, si en años anteriores yo ya pedí el mismo ítem o el mismo MVD o material bibliográfico con las mismas características, yo ya lo tengo creado, ¿no? Entonces, este procedimiento en el MEF será para cada ítem nuevo que yo voy a requerir con características distintas, ¿no? Entonces, eso es el procedimiento en resumen de cómo funciona lo que es el proceso de adquisición de material bibliográfico, ¿no? Pero esto es un proceso, ¿no? Detrás de este proceso también hay otros aspectos que tenemos que ver, ¿no? Como por ejemplo la adecuada afectación presupuestal, ¿no? Les había colocado este ejemplo muy sencillo de lo que vendría a ser la compra de vinagre, que el vinagre lo usamos en este ejemplo que colocamos para limpiar las momias, ¿no? No para hacer este ejemplo, pues, del famoso escabeche, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien por la naturaleza yo presupuestalmente podría decir que esto corresponde a alimentos y bebidas, ¿no? Acá realmente no se aplica esta mirada presupuestal, sino la naturaleza del gasto. Es un concepto muy de contabilidad. Por eso es muy importante que la oficina de presupuesto coordine bastante bien con la oficina de administración para que administración, por la naturaleza del gasto, pueda afectar presupuestalmente en el clasificador de gasto que corresponde, ¿no? Entonces vamos a ver los clasificadores que normalmente pueden ser usados y cuáles, a pesar que sí podrían ser usados, no deberían ser usados, ¿no? Para todos los casos de compra de material bibliográfico, el clasificador de gasto que debería ser es el primero que estamos viendo en esta presentación, que es el 266121, libros y textos para bibliotecas. Cada vez que yo quiero hacer la compra de un libro para biblioteca, yo debería usar el clasificador 266121, ¿no? Pero sin embargo, nosotros sabemos que los clasificadores pueden ser varios para un mismo bien, porque depende mucho de la naturaleza del gasto. Por eso era que les estoy explicando que es muy importante que aquí, desde la oficina de administración, la parte contable, se identifique no el bien en sí, sino la naturaleza, para qué se va a utilizar, ¿no? Yo estoy pensando en comprar material bibliográfico para bibliotecas, no estoy pensando en comprar material bibliográfico para la oficina. ¿Se dan cuenta? Habíamos puesto el ejemplo inicialmente en lo que era, por ejemplo, la agenda gubernamental, que durante muchos años la agenda gubernamental era un libro requerido y comprado tanto en el gobierno local y regional. ¿Por qué? Porque aquí contiene el cronograma de los plazos que tenemos legales para temas de presupuesto, de contabilidad, de administración, de recursos humanos, de contrataciones.
tiene los compendios de las leyes, las directivas y sus modificatorias, ¿no? Pero sin embargo, desde esa mirada, este material no es para uso de biblioteca porque lo estoy comprando para el contador o para el jefe de presupuesto, ¿no? Pero sin embargo, yo podría cometer por error desnaturalizar realmente la compra o la razón de la compra y colocarlo como un libro para bibliotecas, ¿no? Por eso era que yo les mencionaba que en un intermedio está el plan contable gubernamental, pero si yo lo compro para la oficina, no aplicaría para bibliotecas, ¿no? Sin embargo, todos los libros que están en el lado izquierdo de esa presentación no son libros que, obviamente, por su naturaleza, nosotros conocemos que lo compramos para bibliotecas, ¿no? Entonces, de estos libros son los que estamos viendo en este clasificador, el 266121. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en la consulta amigable del MEF y también en el abanico de clasificadores que existen, que hay muchos más clasificadores de gastos que están asociados a libros y vamos a ver por qué no deberían ser usados. Por ejemplo, el 22, 23, 21 libros escolares o textos escolares, uno podría decir, oye, pero ahí dice textos escolares, yo podría comprar material bibliográfico porque es para escuelas, ¿no? Pero en este caso no, porque es un clasificador creado por el MEF específicamente para comprar material de lectura, pero es para las escuelas, ¿no? Primaria, secundaria, para los chicos, para que puedan estudiar, pero por su naturaleza no es material para bibliotecas, ¿no? Habíamos visto que también se utiliza mucho el 231512, que es papelería en general, útiles y materiales de oficina, pero por la naturaleza del gasto, si yo quiero comprar libros para bibliotecas, no podría yo utilizar este clasificador, a pesar que muchas veces las agendas gubernamentales pueden ser compradas, ¿no? Por ejemplo, en la 231512, pero habíamos visto que la agenda gubernamental no es un material para bibliotecas, ¿no? El 231911 de libros, textos y otros materiales impresos, que también se utiliza, pero no es material para bibliotecas, ¿no? Entonces no debería ser usado, ¿no? El 231912 también, material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza, que es otro clasificador que está mal usado, que no debería usarse para comprar libros para bibliotecas, ¿no? Y el 2319199, que es otros materiales diversos de enseñanza tampoco, porque si bien el material bibliográfico para bibliotecas está vinculado a la enseñanza, no es en la naturaleza de, de este bien cumplir ese requisito, ¿no? Igual el 23.1.9913, que es libros, diarios, revistas, que este tampoco debería ser usado, que son libros que se compran, ¿no? Como acá, por ejemplo, podríamos comprar la agenda gubernamental, ¿no? O también el plan contable, y también compramos pues los periódicos, ¿no? Las áreas de prensa de los gobiernos locales y regionales compran acá los periódicos, ¿no? Pero en ese sentido no debería ser acá incluido, ¿no? Y también se ve que utilizan el 26.61299 otros bienes culturales, ¿no? Entonces, para todos los casos de esos ejemplos, lo que tiene que quedar claro es que estos son los clasificadores que se pueden utilizar para comprar libros, ¿no? Pero para la mirada que le queremos dar al Sistema Nacional de Bibliotecas, debemos usar el primero que está separado, el 26.6121. ¿Por qué? Porque utilizar los que están abajo va a desorientar, porque se va a confundir con otros tipos de bienes que voy a comprar. Por ejemplo, el 231512, que dice papelería en general útiles de materiales de oficina, ¿no? Ahí estamos mezclando con los papeles que compramos para la oficina, con los útiles, los lapiceros, los borradores, los lápices que compramos para la entidad. Entonces se va a desnaturalizar en realidad y yo no voy a poder hacer un correcto seguimiento a las necesidades del Sistema Nacional de Bibliotecas. Por eso es importantísimo que nosotros podamos identificar claramente que el clasificador por la naturaleza de lo que queremos ver sea el 266121, ¿no? Entonces, si de repente por prácticas estamos colocando clasificador que no corresponde, ya merita que nosotros reflexionemos que si queremos fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas y queremos dar una reducción a las brechas que existen de repente a nivel nacional para lo que son la adquisición de libros para bibliotecas, poder identificar claramente para hacer un seguimiento también de nuestras demandas adicionales, ¿no? ¿Cuántas veces un gobierno local o regional solicita recursos, pero si no lo afecta bien el gasto, puede distorsionar, tener en cuenta que, por ejemplo, el clasificador que se está proponiendo para la correcta afectación es de gastos de capital, ¿no? Lo cual suele ser tener una mirada muy generosa por parte del MEF para poder financiar ese tipo de gastos, ¿no?
No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Hemos querido resumir bastante claro lo que vendría a ser la afectación del gasto, ¿no? En resumen, existen varios clasificadores, pero el que deberíamos usar es el primero que está en la pantalla, ¿no? Más que Un poco, preguntas, en realidad hay algunos comentarios, Ricardo, sobre las acciones que realizan muchas municipalidades, ¿no? Sobre todo para la compra de material o material propuesto por escritores locales. Este es un poco el comentario que se ha realizado. disculpa, no escuché la pregunta. Más que una pregunta, es un comentario sobre la poca persistencia de los municipios en la compra a los escritores locales, los escritores de su jurisdicción. Ah, Más ya, que ya, nada es un comentario, ¿no? Un poco más abierto sobre el accionar de los municipios. ya, perfecto. Entonces vamos a continuar y pasamos al final para el bloque de respuestas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un poco de cifras, ¿no? Estas cifras hablan del año 2020, de cómo fue la ejecución del gasto para compra de libros, ¿no? Entonces vemos que principalmente el gobierno nacional, y acá pues hay dos entidades principales que son los que están haciendo esta adquisición, suelen ser los que compran libros y textos para bibliotecas, ¿no? Tenemos pues un presupuesto de 4 millones que se ha destinado en el gobierno nacional con una ejecución de casi la mitad, ¿no? Y los gobiernos locales y regionales tienen en este clasificador para compra de libros para bibliotecas una menor asignación y también una menor ejecución por obvias razones, ¿no? Pero de este gobierno nacional, con este presupuesto de casi 5 millones, 4,9, ¿no? Con la ejecución de 2, bueno, casi el 100% de esa ejecución corresponde a la BNP, ¿no? A la biblioteca cuando ha hecho su adquisición, ¿no? Entonces, el presupuesto del año pasado, ¿no? Para compra de libros, en el clasificador que corresponde, ha alcanzado 5,4 millones de soles, ¿no? Con un devengado de 2,5 millones de soles, ¿no? Otra característica de esta compra de libros es que principalmente los recursos provienen de recursos ordinarios, ¿no? Entonces vemos que los recursos asignados son principalmente por recursos ordinarios, ¿no? Una menor proporción, recursos directamente recaudados y determinados, y una mínima representación a través de las donaciones, ¿no? Entonces vemos que principalmente los recursos vienen del tesoro público. Entonces, quiere decir que el Estado sí financia con cargo al erario público la recaudación de impuestos, la compra de material bibliográfico, ¿no? Entonces acá tendremos que hacer una reflexión entonces que sí existiría, ¿no? La voluntad de poder hacer esas adquisiciones, pero tenemos que reflexionar y para eso es esta presentación, es qué es lo que está conllevando a que tengamos esa percepción como que no se realizan pues compras de material bibliográfico, ¿no? A pesar que vemos que la asignación sí se ve como que existe una, una asignación de recursos para la compra de este material, ¿no? Vemos que el 77% del presupuesto, ¿no? Está pues en recursos ordinarios, ¿no? Vemos ese color celeste, ¿no? Que es predominante, donde vemos que de los recursos que el Estado tuvo previstos en el año 2020, el 77% correspondían a recursos ordinarios, ¿no? Tesoro público. Directamente recaudados, ¿no? Que son recursos que provienen de la misma entidad, ¿no? De su tarifario, de su TUPA, ¿no? Entonces, principalmente tarifario, y los servicios que brindan, el 9%, no correspondía a recursos directamente recaudados, ¿no? Bueno, donaciones es una parte muy pequeña, que no se ve ya en proporción de los 5 millones, ya no se vería, pero provienen principalmente pues, de los acuerdos que hay con los donantes y el compromiso institucional para la compra de material bibliográfico, ¿no? Y de ahí tenemos un recurso determinado de 14%, ¿no? Entonces vemos que el 77%, la gran compra de material bibliográfico como ejecución del gasto en el 2020, corresponde a recursos ordinarios, ¿no? Entonces acá vamos a ver pues datos importantes, ¿no? Entonces estamos considerando que ese clasificador 266121 compra de libros, ¿no? Entonces, hay que ver cómo son todos estos clasificadores, ¿no? De estos clasificadores que estamos viendo en pantalla, hemos visto que el presupuesto del Estado para estos clasificadores fue 589 millones de soles para compra
de muchos bienes que pueden estar vinculados o no a la compra de libros. Ya sabemos que el clasificador que se ve acá en pantalla en color rojo sí es netamente compra de libros para bibliotecas. Pero sin embargo yo veo, ahí está la distorsión, que era lo que quería que ustedes puedan apreciar también, que eso representa de estos clasificadores, no del Tesoro Público, sino de esos clasificadores que su ejecución de presupuestal es de 441 millones y su presupuesto 589 millones, ¿no? Ese presupuesto para compra de libros solamente es el 0,93%, menos del 1%, del presupuesto total de los mismos clasificadores que yo asocio, ¿no? Por eso era que yo les mencionaba que hay que tener mucho cuidado con la afectación porque puedo yo distorsionar realmente la mirada que le quiero dar al análisis, ¿no? Por ejemplo, el primero habla de papelería en general, útiles y materiales de oficina. Sin embargo, representa el 59% del presupuesto de los 589. Perdón. Pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que no solamente son compra de libros que podrían surgir, sino que, como mencioné, también están vinculados los útiles de oficina. Entonces yo estaría distorsionando si es que yo compro ahí los libros, ¿no? O el material didáctico y accesorios y útiles de enseñanza, ¿no? Que es 18%, 111 millones, ¿no? O sea, estamos hablando de millones, 111 millones. Estamos hablando de 350 millones, 111 millones, 90 millones, ¿no? Respecto a los 5,4 millones. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que si yo estoy comprando o direccionando la ejecución del gasto en clasificadores que no corresponden, yo ya perdí realmente seguimiento a la compra de material bibliográfico. De alguna manera también afectó a esta mirada de las políticas del Estado en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas respecto a cómo yo debería priorizar la compra, ¿no? Porque si estamos viendo este monto de 589 millones, sabiendo que la mayor representación está en materiales y útiles de oficina, no, yo con los 5,4 millones yo ya puedo hacer varios análisis, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, cuánto me costaría a nivel nacional poder dotar de material bibliográfico a todo el sector público, ¿no? Porque la biblioteca, como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, con esta información ya saneada, yo podría decir, bueno, la intervención a nivel nacional ameritaría, por ejemplo, que yo tenga el 2%, ¿no? Del presupuesto para un material bibliográfico, ¿no? Y estoy hablando de un 2%, por ejemplo, que son los 14 millones que se ven arriba del clasificador que está pintado en rojo, 14 millones, que es bastante dinero, ¿no? Y ojo, yo estoy priorizando solamente estos clasificadores del presupuesto nacional, ¿no? Solamente estos clasificadores nos suman 589 millones, ¿no? Pero yo como BNP, si lo tengo correctamente identificado, yo podría decir, bueno, yo con 14 millones podría coordinar con el MEF para que haya una repartición o una desagregación de recursos para que puedan hacer compra de material bibliográfico, ¿no? Entonces ya ayudan también al sector o al ente rector, ¿no? En poder construir políticas que puedan permitir a ustedes también adquirir el material bibliográfico. Por eso es importante la adecuada afectación del gasto del material, ¿no? Los 5,4 millones, ¿no? Que representa menos del 1%, es lo que ha hecho o ha invertido el Estado en el 2020 para la compra de material bibliográfico, ¿no? Sin contar que los demás clasificadores que están en color negro también pudieron haber sido usados para compra de material bibliográfico. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante que por la naturaleza tengamos este orden interno o en la oficina de administración o de presupuesto para identificar bien el material, porque de esa manera yo puedo decir, bueno, si el presupuesto ejecutado el año pasado era 5,4 millones, perdón, el presupuesto asignado era 5,4 millones y ejecuté 2,5, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, que la ejecución dice 47%, a qué se debe, ¿no? Es muy probable que se deba, perdón, a que en este proceso que habíamos identificado, qué tanto demora el MEF en crear los ítems, los libros que mencionábamos, ¿no? Porque es muy probable que de repente el MEF demore más de lo que uno se imagina. Y nosotros necesitamos esa información para poder explicar si parte de esta ejecución baja que se ve de 47% corresponde a las demoras que surgen a raíz que el Ministerio de Economía crea los registros, ¿no?
Entonces son análisis que ya podemos estar construyendo o poder realizando con esta información, ¿no? Entonces ya sabemos que el presupuesto en general de clasificadores que están destinados para la compra de material bibliográfico ascienden a 589 millones, de los cuales 5.4 millones, que es el 0.93%, es para la compra de libros perfectamente identificados, ¿no? Pero sin embargo vemos que hay una brecha en la ejecución, ¿no? Que muestra que el nivel alcanzado es 47%, ¿no? Habríamos que ver por qué el 53% que no se ejecutó a qué corresponde, ¿no? Bueno, en ese caso de la BNP, porque la BNP sí ejecutó, en ese caso es el Ministerio de Educación, pero habría que ver si también ellos están teniendo los problemas como mencionamos, ¿no? En el tiempo que demora el MEF en registrar. Habíamos hablado que se registra por cada bien que se va a adquirir, ¿no? Lo cual hace que pueda demorar bastante este proceso, ¿no? Pero son análisis que yo puedo hacer que me van a permitir a mí, va a permitir también a ustedes poder tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita están ustedes con el micrófono apagado y me están escribiendo en el chat, pero yo entiendo que es la voluntad tanto de los gobiernos locales y regionales poder comprar, ¿no? Y ustedes dirían, pero ¿de dónde saco los recursos, no? Claro, lo es que los recursos no van a aparecer solamente porque los solicito, ¿no? Sino que nacen también de esas reflexiones que tenemos de las cifras, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, de dónde podríamos financiar, ¿no? Entonces, hemos visto que de estas cifras, ¿no? Vamos a ver cuánto vendría a ser lo que sería el gasto de bienes y servicios, ¿no? Nosotros hemos filtrado, ¿no? Toda la ejecución del gasto y el presupuesto en bienes y servicios, ¿no? Que es un clasificador pues, muy conocido por todos nosotros, ¿no? Acá se contratan los locadores, ¿no? Pero solamente la fuente de recursos ordinarios. No hemos filtrado de 2020 otros clasificadores que también podrían ser utilizados para el ejemplo, para hacer análisis de dónde están los recursos. ¿Por qué? Porque pueden haber restrictivos, ¿no? Nosotros sabemos que los saldos de personal CAS no pueden utilizarse para modificar y financiar otras actividades, ¿no? También lo que es mantenimiento tampoco pueden ser, pues, modificados para financiar otros temas. Entonces vamos a usar el ejemplo solamente de un clasificador muy conocido que puede permitir, porque no tiene restricciones, financiar la compra de material bibliográfico, ¿no? Entonces, el sector público a nivel nacional, ¿no? Gobierno nacional, local y regional, tuvo una asignación en servicios diversos en la fuente de recursos ordinarios, ¿no? Dinero directamente del, de la recaudación de impuestos, ¿no? Que no tiene nada que ver con los recursos propios que genera la entidad, ¿no? Cerca de 3.780 millones de soles, ¿no? Que es una cantidad exorbitante, considerando, pues, que nosotros en material bibliográfico solamente tenemos 5.4, ¿no? Que vendría a ser el 1% del presupuesto que yo tengo en realidad destinado a terceros, ¿no? Pero sin embargo veo, ¿no? Que de este presupuesto, ¿no? De este presupuesto estoy apreciando que se ejecutó el 89%, ¿no? Entonces dirían, bueno, Ricardo, 89% es bastante, ¿no? O sea, es casi todo, por no decir todo, pero no es todo, ¿no? Pero acá lo importante no es tanto que si mi ejecución llega a más del 85%, 90%, 100%, ¿no? Acá lo importante es cuánto representa lo que no ejecuté. Lo que no ejecuté representa un saldo de 400 millones de soles. Estamos hablando de 400 millones de soles, ¿no? 400 millones de soles es el presupuesto de todo el sector cultura, aproximadamente. En realidad casi del Ministerio de Cultura, sumado el archivo y sumado la Biblioteca Nacional del Perú. O sea, tres entidades, ¿no? Más o menos alcanzan ese presupuesto. O sea, el saldo. Lo que no ejecuté representa el presupuesto casi de tres entidades del sector cultura, ¿no? Entonces yo diría, oye, pero el saldo es bastante alto, ¿no? Entonces, yo tranquilamente puedo implementar una política de compra de material bibliográfico a nivel nacional, porque si yo ya vi que la ejecución del material, o el presupuesto, mejor dicho, el presupuesto asignado para la compra de material era 5.4 millones, pero tengo un saldo de 400 millones de soles, o sea, tranquilamente podemos hablar de una compra masiva de material, ¿no? Entonces, ahí lo que nos damos cuenta es que el problema no es tanto que no hayan recursos, el problema es
distribución de los recursos o la priorización de los recursos. Porque si yo destiné 5.4 millones de soles para la compra de material, pero sin embargo en los clasificadores que me permiten a mí financiar la compra de libros, tengo 400 millones de soles de saldo, entonces quiere decir que sí es factible en realidad tener una política de compra de material bibliográfico, ¿no? Entonces quiere decir que hay dos miradas, la mirada interna que yo tengo como entidad para poder identificar claramente el gasto y también identificar la prioridad que tengo o que le quiero dar a la compra de material bibliográfico, y la otra es la voluntad política de hacer efectivo la compra de material, ¿no? O sea, técnicamente, matemáticamente hablando, sí es factible porque estos 400 millones de soles que nos han utilizado, se pudo haber utilizado de manera parcial para el financiamiento, ¿no? Entonces, el 1.36% no es nada, o sea, se pudo haber destinado más recursos y asimismo son 400 millones de soles, ¿no? Entonces, podemos ver que sí hay una mirada y una reflexión interna que tenemos que hacer como entidades para ver cuál es mi voluntad política realmente para poder fortalecer el sistema nacional o contribuir con el fortalecimiento a través de la adquisición de material, ¿no? Y vemos que sí hay saldo, ¿no? Entonces podemos trabajar de manera conjunta para encontrar una solución técnica, porque no es tanto el tema de la escasez de los recursos, estamos viendo que hay un tema de ejecución. Entonces conocer el procedimiento de cómo es la compra nos puede permitir a nosotros hacer estrategias, otras estrategias para poder llegar a hacer la compra efectiva y que el presupuesto no sea el 1.36% de ese total de clasificadores, ¿no? Sino puede hacer muchísimo más, ¿no? Estamos hablando de una priorización de un solo clasificador, ¿no? O sea, imagínense si hacemos esa reflexión con otros clasificadores no restrictivos. Entonces, el saldo no va a ser 400 millones de soles, va a ser muchísimo más alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es que sí, sí existen los recursos, es más, los recursos ya los tenemos nosotros en los presupuestos, pero existe esta reflexión sobre cómo trabajamos nuestros planes operativos, cómo programamos, ¿no? La ejecución y la adquisición de ese material, qué tanto conocemos este procedimiento, porque esto va a depender mucho de la compra, ¿no? Cómo es nuestro proceso de priorización, ¿no? Cómo es este proceso para el registro interno, cómo es nuestra coordinación con economía y cómo es el conocimiento que tenemos de repente de los proveedores cercanos que nos puedan facilitar el material que queremos nosotros priorizar para la compra, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la reflexión del día de hoy. Estoy atento a las preguntas que puedan surgir de esta exposición o cualquier duda que tengan ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tan detallada exposición. En realidad, sí se han generado muchas preguntas. Vamos a tratar de compartir algunas muy parecidas para no repetir la misma pregunta. Pero también me parece que teníamos una pregunta de parte de Alex, que quería también intervenir. Sí, Comenzamos contigo, Alex, y después paso a leer las demás preguntas. sí, sí, primero agradecerte, Ricardo, por la exposición que nos has brindado. De hecho, que todos los bibliotecarios, y me incluyo, por supuesto, salió mi mirada bibliotecaria de pronto, por ejemplo, yo tengo dos consultas, Ricardo. Una consulta es que, claro, muchas veces, a veces el presupuesto para o destinado para la adquisición de libros no es mucho. Sin embargo, siempre a finales de año, cuando los grandes eventos de los gobiernos locales se van ejecutando, van quedando estos saldos que tú muy bien dices y comentas que podrían utilizarse para la compra de los libros. Entonces, mi primera consulta es, ¿qué nos recomiendas o qué recomiendas a los bibliotecarios, digamos, en qué momento esperar? ¿Cuántos, digamos, hay eventos pues que son muy grandes, son inversiones muy grandes, que siempre quedan saldos importantes además? ¿En qué momento consideras tú que los bibliotecarios debieran consultar a sus áreas administrativas para ver si es que ha sobrado saldo, si es que hay un saldo de los gastos que se han tenido, para que en ese momento iniciar este proceso de compra?
cómo quizás poder hacer que ese proceso sea rápido, ¿no? O sea, que vean que en realidad es un monto, digamos, no sé cómo podríamos hacer este camino para aconsejar. Y luego también, ¿qué pasa, Ricardo, cuando un libro, por ejemplo, entiendo que ya se compra en el clasificador correcto, eh, tiene el tratamiento, tiene un tratamiento específico el bien, ¿no? O sea, el bien, por ejemplo, para dar de baja un libro, el libro adquirido adecuadamente por el clasificador exacto que está en nuestra biblioteca, tiene un tratamiento para darse de baja, además según una directiva propia de nosotros como órgano rector. Pero, ¿qué pasa con aquel libro que se compró con otro clasificador distinto? Ese libro también, digamos, su dado de baja, por ejemplo, ya por el uso y demás, va a seguir el mismo camino que los libros adquiridos en el clasificador correcto. Son esas dos consultas que quisiera un poco extenderte, Ricardo, y muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Contestando la primera parte de la pregunta, acá es un tema también de entender que existen instrumentos que están vinculados que de repente no le damos la importancia adecuada, ¿no? O sea, nosotros tenemos un plan operativo y el plan operativo sustenta en realidad la programación de actividades y el presupuesto que va a requerir cada una para poder ejecutar, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo que es bastante sencillo y de repente muchos de ustedes les va a parecer gracioso, ¿no? Pero eso ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy estamos 16 de agosto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo tengo un certificado por 500 soles para, no sé, pues, toma de fotografías institucionales por el Día de la Madre y que no se ha girado la orden y no se ha pagado, solamente lo he certificado, ¿no? 500 soles. Entonces uno diría, pero Ricardo, estamos 16 de agosto y ese servicio es para el Día de la Madre, el Día de la Madre es en mayo, es mayo, junio, julio, hace 4 meses que debió ejecutarse el gasto, ¿no? Y estoy hablando del proceso de certificación, ¿no? Para poder gastar recursos en el Estado, yo primero certifico, luego hago el compromiso anual, que es cuando ya administración tiene el proveedor, ¿no? Y tengo la orden girada, de ahí ya voy a proceder al pago luego de la conformidad y hago el compromiso y el devengado, ¿no? Entonces ya cuando devengo es cuando yo ya voy a pagar, ¿no? Ya el órgano técnico, la oficina, ya dio la conformidad, ¿no? Pero yo estoy hablando que estos tres no se dieron nunca y solamente se certificó, ¿no? Entonces, el primer paso es poder identificar. En esta presentación hemos puesto como ejemplo un clasificador que no es restrictivo y ese único es de servicios diversos. Lo que yo tendría que hacer como entidad es hacer un seguimiento adecuado del plan operativo, conociendo los plazos de los procesos para hacer la adjudicación. O sea, si estamos a agosto y solamente tengo un certificado por la fotografía del Día de la Madre, o sea, es muy probable que ese servicio nunca se dio, pero los 500 soles que supuestamente para este caso hipotético se ha destinado para ese servicio que nunca se brindó, ya me están consumiendo y me dan una percepción como que me faltan 500 soles, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de esos 500 soles están pues registrados en los módulos del CIAF? Pueden haber muchos requerimientos que al final el órgano nunca dijo, bueno, lo del Día de la Madre pues nunca se efectuó, ¿no? O sea, nunca requerí realmente el servicio, pero yo simplemente lo separé porque originalmente mi plan operativo lo tenía previsto, pero finalmente pues se priorizó otras actividades y no, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que el MEF, así como hemos visto que hay un saldo de 400 millones, es la razón por qué no nos aprueba demandas adicionales. Porque el primer análisis que tenemos que hacer vendría a ser la programación de actividades de plan operativo y cuánto debió ser el gasto en realidad de acuerdo a ese cronograma que tengo de plan operativo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ver de mis certificados qué servicios no se han rebajado. O sea, cuántas veces, por ejemplo, programamos un viático, un viaje, y el viaje no se da. Pero sin embargo, se gestionó. La secretaria, pues, mandó el documento, ¿no? Dijeron, no, si iba a viajar la otra semana, pues 3 días, ¿no? Y después, no sé, pues, hubo un wipe o algo, y no hubo la reunión y el viaje no se concretó. Pero sin embargo, ese dinero que está ahí, que son pasajes y viáticos, ya está consumiendo ejecución que no es real, ¿no?
Pero sin embargo, uno dice, oye, pero no, ahí tienes certificado en pasajes y viáticos, pero no los gastas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ese análisis, ¿no? Que de acuerdo a mi plan operativo, ¿cómo debería ser mi gasto real, ¿no? De devengado, ¿no? El gasto real ya que tengo, y ver si de lo que yo ya certifiqué, cuánto de eso realmente se va a dar o no. Y en el caso que no se vaya a dar, liberarlo y decir, bueno, todo lo que yo libere, no lo voy a repriorizar a otras cosas, sino voy a priorizar a una gran bolsa para mi compra de material bibliográfico. Que obviamente que como política pública es bastante, pues, vendedor, ¿no? O sea, inaugurar una biblioteca o reabrir con una dotación de material bibliográfico nuevo, o sea, políticamente, pues, es muy vendible, ¿no? Todos los ciudadanos van a estar pues, muy contentos y felices de tener, pues, su biblioteca bien equipada, ¿no? O sea, nadie va a objetar, pues, que estemos comprando material para fortalecer nuestras bibliotecas, nuestro stock que hay de material, ¿no? Entonces, la primera mirada que tenemos que hacer son sobre los saldos, ¿no? El plan operativo y mirar esto, porque si no lo miro y simplemente dejo pasar el tiempo por inercia, y pasa pues agosto, con este caso hipotético del Día de la Madre, entonces, 500 libros, ¿cuántos materiales bibliográficos podrían ser, por ejemplo, ¿no? Supongamos que sean libros de 35 soles, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Cuántos libros podrían ser los que yo compré? ¿No? A no comprar nada, comprar algo es bastante, ¿no? Pero ese es un ejemplo hipotético, ¿no? Todas las entidades para que generen un saldo de 400 millones de soles es porque hay mucha información donde los órganos no han hecho el sinceramiento de las actividades y dicen que les falta cuando en realidad no les falta. Porque si les faltara no hubiera un saldo de 400 millones de soles a nivel del Estado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Una vez que yo identifique correctamente que en realidad sí me falta, porque las actividades que yo ya debí ejecutar ya pasaron y no lo voy a hacer, y yo prioricé los gastos para hacer la compra, obviamente yo voy a poder demostrar al Ministerio de Economía y Finanzas que me faltan los recursos, ¿no? En ese sentido, es mucho más fácil negociar. Y por esa razón es que muchas veces los pedidos no son atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Porque la ejecución es baja por casos hipotéticos como este ejemplo que hemos colocado de la famosa fotografía del Día de la Madre siendo 16 de agosto, ¿no? Y respecto a lo que mencionaba Alex, que era la segunda pregunta del clasificador, claro, no tener el clasificador correcto nos perjudica mucho en temas de inventario, ¿no? Porque tengo el bien, pero no entra como parte del patrimonio, ¿no? Por ser material nuevo, ¿no? Es muy probable que puedan ser sujetos de repente a auditorías, ¿no? Y auditoría puede estar observando que no tienen, por ejemplo, lo que vendría a ser la depreciación, ¿no? O no tienen el tema de la valorización o el inventario, ¿no? Cosa que no sucedería si yo lo compro como material de grado 6, porque contablemente me obliga a la hora de comprar de hacer los registros contables necesarios para poder tener la valorización y el inventario, ¿no? Entonces, ¿cómo les beneficia a ustedes? Les beneficia en los estados financieros. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos otras preguntas del público que se han realizado a través de las redes sociales. Juan Romero pregunta si se puede transferir de un clasificador a otro y si los técnicos en bibliotecas deberían conocer sobre el manejo del presupuesto institucional, como fuente, clasificador, entre otros. Claro, esa pregunta es muy importante, ¿no? Lamentablemente a veces hay esa mirada, yo sé que los temas de presupuesto suelen ser bastante técnicos o muy matemáticos y a algunos no les gustan, ¿no? Entonces, los bibliotecólogos dicen, o pueden decir, al igual como otras carreras, como no sé, pues, arqueólogos, ¿no? Que son temas científicos muy especializados, dirán, no, ese es un tema administrativo, ¿no? Entonces ya no quieren pues involucrarse, pero es muy importante. Por ejemplo, para esta presentación yo usé la fuente de recursos ordinarios, ¿no? Pero ¿por qué no usé las otras fuentes? O sea, ¿por qué no usé directamente recaudados, donaciones, ¿no? Canon, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, por una razón yo decidí hacer toda la exposición con la fuente RO, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es importante por la naturaleza del origen de los recursos, ¿no? O sea, si yo tengo recursos ordinarios, sé que vienen de los impuestos del Tesoro Público, ¿no? Si tengo directamente recaudados, son lo que yo mismo recaudo por los servicios que brindo, que presto, o también, ¿no? Por los distintos ingresos que podría tener en esa naturaleza, ¿no? Si tengo donaciones, obviamente yo tengo que saber que la donación no lo puedo utilizar para un fin distinto al que el donante me lo dio, ¿no?
Por ejemplo, si, no sé, una organización, no sé, pues, UNESCO, ¿no? UNESCO te da una donación y te dicen, esto es para, no sé, construir una biblioteca, ¿no? Pero solamente construcción, no comprar libros, ¿no? Entonces yo no podría comprar libros con ese dinero, ¿no? Pero si te dan de repente UNESCO, no sé, esto es para un cerco perimétrico en un sitio arqueológico, ¿no? No puedo comprar libros tampoco, ¿no? Porque la donación dice específicamente que es para el cerco perimétrico, ¿no? Entonces, es bueno conocer que no todos los gastos se pueden hacer con todas las fuentes porque hay que ver bien el trasfondo de cada uno, ¿no? Entonces, hay restricciones, ¿no? Usé el clasificador de servicios diversos, ¿por qué razón? Porque no es restrictivo, yo no puedo financiar con mantenimiento otras cosas, ¿no? Que no sean mantenimiento, ¿no? Pero sin embargo, sí puedo hacer modificaciones presupuestales, que hay tres cosas que yo tengo que tener muy bien claro y que independientemente que no sea de un área administrativa, tengo que conocer, ¿no? La primera, ¿cuál es? La primera es en dónde está siendo afectado el saldo. ¿De un programa presupuestal o no es un programa presupuestal, ¿no? Porque si no es un programa presupuestal, entonces ahí yo tendría que ver, ¿no? Si es un programa presupuestal, ver si está dentro de los productos y actividades programadas y si la compra del libro corresponde al programa presupuestal, ¿no? Lo más probable es que no. Entonces no lo podría usar, ¿no? Y aparte que los saldos de un programa presupuestal tampoco lo podría utilizar para financiamiento, no sé, pues supongamos que el órgano no esté dentro de un programa presupuestal, no podría cambiar esos recursos, ¿no? Son temas que los tengo que tener muy claro. Lo segundo es que la compra de libros, de acuerdo a este ejemplo que estamos nosotros diciendo que es la manera adecuada de hacer la afectación, está en casos de capital, ¿no? Pero sin embargo, el ejemplo que usamos fue servicios diversos que son bienes y servicios, ¿no? Pero sin embargo, la modificación de bienes y servicios a gasto de capital sí se puede dar, ¿no? Y lo otro que tengo que conocer es que supongamos que ustedes tengan saldo de balance, ¿no? Incorporar saldo de balance en casos de capital no está sujeto a la restricción del límite de gasto, ¿no? Entonces son tres cosas que tienen que tener muy en cuenta. Yo puedo usar saldos de balance para compra de libros y no me afectaría a mí los límites de incorporación de los límites máximos que la nueva ley está indicando, ¿no? Que ya se ha quedado en el decreto legislativo 1440, ¿no? Entonces yo veo que sí tengo oportunidades para poder mejorar, ¿no? Creo que eso podría contestar Elías esa pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Karen Saldarriaga nos pregunta también sobre los presupuestos que como biblioteca, y otra una biblioteca menciona, pueden pedir, porque el principal problema que ella pone es que no saben cuál es el presupuesto que pueda tener determinado clasificador, cómo podrían ellos obtenerlo, porque, por ejemplo, menciona, quiere hacer talleres en su biblioteca, no sabría cómo poder correctamente el presupuesto para realizar estos talleres y existe o no presupuesto para este sector y para la biblioteca en general. ¿Cómo podrían informarse? Sí, acá hay un tema, ¿no? El tema es que de repente la no vinculación de nuestras labores cotidianas de profesionales con la parte administrativa, surge esa duda, ¿no? Y surge, ¿por qué? Porque es muy probable, bueno, no quiero ofender, ¿no? Que en los procesos de formulación de presupuesto, los órganos involucrados no utilicen el SIGA, ¿no? Porque si yo utilizara el SIGA para formular mi presupuesto, yo podría saber los clasificadores, o sea, no tengo que memorizarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo pongo talleres, no escribo en el SIGA talleres, va a salir el abanico de clasificadores. El abanico de clasificadores es muy semejante a lo que yo he colocado en la presentación, ¿no? En la presentación coloqué como 10 clasificadores, ¿no? Si yo pongo compra de libros, me van a salir los 10, ¿no? Pero ya la instrucción del órgano administrativo es decir, no utilice los 10, utiliza solamente el primero que se ha mostrado, que es el 26, ¿no? Que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ¿cómo surge? En el momento que el MEF te da la asignación presupuestal, la asignación no está por clasificadores, ¿no? Está principalmente por genérica del gasto y en muy pocos casos sí te coloca el monto en clasificador, que suele ser, por ejemplo, para el CAS, ¿no? O para partidas pero muy emblemáticas, como por ejemplo, no sé, pues la entidad tiene, no sé, un teatro, ¿no? Un teatro importantísimo, ¿no? Entonces el MEF ya identifica que hay un gasto corriente recurrente en ese teatro y te dice, ya, para los mantenimientos de ese teatro, pues te doy, no sé, 1 millón, ¿no? Por decir un monto, ¿no? Entonces, la duda que menciona la persona en la pregunta nace porque es muy probable que la persona no haga su plan operativo o formule su presupuesto con cargo a la asignación del mes en el SIGA, ¿no?
porque no tendría la persona de repente este temor de equivocarse en el clasificador de gasto, ¿no? Porque los planes operativos deberían ser formulados también en el cuadro de necesidades del SIGA, ¿no? Nosotros, durante la etapa de formulación de presupuesto, hay una parte que te da la asignación, el MEF, porque eso viene del MEF, y el MEF te dice, bueno, la entidad tiene 3 millones de soles para trabajar todo el año, ¿no? Y te dice, bueno, y los 3 millones están, pues, medio millón para pago de personal y 2,5 millones para bienes y servicios, ¿no? Entonces uno diría, oye, pero no tengo recursos porque la compra de libros me han dicho que son gastos de capital, ¿no? Pero ya con cargo a eso yo podría pedir una demanda adicional o podría hacer una reasignación de recursos, ¿no? Entonces lo importante que sepan es que sí hay herramientas para que ustedes puedan afectar el gasto correctamente, ¿no? Eso es usar el SIGA. El SIGA todos deberíamos usarlo en la etapa de formulación, no usar el Excel. Porque muchos usan el Excel y eso no nos ayuda, ¿no? Para objetos de poder superar esos problemas, como lo que menciona la persona en la pregunta, que son preguntas válidas, ¿no? Porque lamentablemente a veces los plazos son muy cortos y cuando las entidades son muy grandes, hacer el uso del SIGA puede ser de repente mucho más complicado, ¿no? Pero sin embargo, todos los pedidos que ustedes hacen sí van por el SIGA y ahí se ven los clasificadores, ¿no? Entonces, usar el SIGA y de repente sería bueno ahí coordinar con la parte administrativa que se capacite a las personas en estos temas que estamos hablando, que son temas bastante básicos, que no tienes que memorizártelos, pero sí tienes que entender cómo funcionan, ¿no? Saber cómo es el proceso de compra de libros, ¿no? Saber cómo son los saldos, cómo yo podría financiar, ¿no? Y qué clasificador. Estamos usando el clasificador más conocido que genera más saldos en el sector público. Entonces, yo dar una mirada, es decir, pero yo veo que acá hay recursos, yo para comprar libros necesito, no sé, pues 500.000 soles y los saldos ahí son como de 2 millones. Entonces, sí podría priorizarlo, ¿no? Entonces, saber que si tengo saldos de balance, sí lo podría utilizar porque no hay tantas restricciones si lo incorporo y no me afectarían de manera negativa en bloquearme el límite de incorporaciones, ¿no? Que son temas que posiblemente si ustedes tienen el interés, puede tocarlo en un siguiente módulo. Perfecto. Última pregunta de las redes. Alejandro Contreras pregunta, en el caso del material bibliográfico editado en el extranjero, ¿se puede realizar a través de una contratación internacional, considerando que se encuentran exonerados del pago del IEGB por la importación y que por los precios locales muchas veces duplican y hasta triplican sus precios de origen? Bueno, esa es una muy buena pregunta. No soy especialista en contrataciones del Estado y hay normas muy específicas para ese punto, pero tendríamos que analizar el caso muy puntual, ¿no? Porque, o sea, ¿qué tanto el bien no está disponible en el país, ¿no? Sería un caso que sería bueno de repente responderle más adelante con el área de administración, que es el órgano técnico para hacer ese tipo de compras. No, no le podría yo responder en ese momento, pero de manera general lo que yo le podría decir es que tendríamos que estar seguros qué tipo de bien es, ¿no? Porque no es lo Perfecto. mismo decir que, por ejemplo, quiero comprar la fiesta de chivo de Vargas Llosa. O sea, obviamente el libro sí está disponible, ¿no? O sea, tendríamos que ver específicamente cuál es. Porque sí puede dar el caso que por la naturaleza no exista. O sea, no exista en el país, pero tendríamos que ver cuál, ¿no? Porque obviamente hay librerías especializadas en Perú, ¿no? Hay que ver si de repente es un libro académico que necesitan tenerlo presente en la biblioteca, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que no encontraba el libro de Economía Internacional de Krugman, ¿no? Entonces, habría que ver el caso muy específico, ¿no? La información que nos brinda la persona de la pregunta es bastante general, ¿no? O sea, tendríamos que ver qué tipo de bien es, o sea, qué título de material es, ¿no? ¿Está en inglés? ¿No está en inglés? Recuerden que para objetos de la exposición habíamos hablado que el órgano técnico hace una priorización, ¿no? Entonces, habría que ver si el órgano técnico a la hora de priorizar cuál fue el sustento para ese bien en específico, ¿no? O sea, la localidad está demandando ese título o los ciudadanos alrededor de la biblioteca o usuarios de la biblioteca requieren realmente ese material. O sea, esa pregunta se responde en medida que tengamos mayor información también, ¿no? O sea, con la información que nos brinda ahorita, creo que es un poco insuficiente para poder brindarle la respuesta que de repente está esperando, ¿no? Pero más o menos creo que con lo que le estoy mencionando le abre un poco el panorama de cómo vendría a ser un poco este proceso. Muchísimas gracias, Ricardo. En realidad queda mucho
por tocar en este tema, mucho por discutir y por supuesto que se abre una nueva temática que vamos a estar próximamente enfocando, esperemos contigo y con otros especialistas. Finalmente les doy la palabra a Alex Alejandro para ya ir cerrando a manera ya de despedir y agradecer también la participación de Ricardo. Adelante, Alex. Gracias, Elías, y gracias, Ricardo, por tus respuestas. En realidad surgen muchas consultas, creo que el tema es bastante amplio para poder conversarlo. Creo que es un primer espacio que creo que vamos a necesitar también otros espacios quizás más específicos, ¿no? Y lo que decía también Ricardo, ¿no? El tema de que nuestras actividades estén muy bien planificadas, que estén presentes en nuestro POI, y justamente eso me llevaba a analizar una de las, digamos, parte del diagnóstico que tenemos, Ricardo, acá en el sistema, es que muchas bibliotecas municipales no están en los instrumentos de gestión de los gobiernos locales. Eso digamos, conlleva que no puedan tener presupuesto, que sus actividades o sus buenas prácticas no estén planificadas, y que hace también, haría un poco más complejo el tema de la solicitud de recursos, ¿no? Es un trabajo que desde el Sistema Nacional estamos impulsando para poder oficializar la creación de las bibliotecas municipales, porque muchas existen, pero, digamos, no formalmente hablando, ¿no? Los instrumentos de gestión. En los últimos 5 años, de acuerdo a datos del RENAMU, más de 400 bibliotecas públicas municipales se han ido cerrando, y consideramos que uno de los motivos o factores ha sido justamente la falta o la poca institucionalización de las bibliotecas. Entonces toca unos retos grandes para el sistema, y justo ese tema de cómo adquirir el material bibliográfico era uno de los temas que queríamos tocar, y seguramente, Ricardo, tendremos otras oportunidades también para volver a conversar. Tengo también varias consultas. Por ejemplo, ¿no? Se puede hacer una IOAR para la adquisición de libros, una consulta que tengo, pero digamos, quizás agradecerte, Ricardo, por el espacio, y esperamos, y estamos seguros que sí, de seguir contando contigo y todo tu equipo técnico, que hacen un excelente trabajo en nuestra biblioteca para que pueda y se pueda compartir este conocimiento, y que el Sistema Nacional, que es una comunidad que somos todos, por supuesto, y todos también las áreas y las direcciones de la Biblioteca Nacional, estamos, digamos, trabajando para que el sistema pueda fortalecerse cada vez más. Ricardo, muchísimas gracias, y si puedes absolver mi consulta de los EORs y la adquisición de libros, te lo agradecería un montón. Muy Sí, amable. yo agradezco por la invitación, agradezco a todas las personas que nos están viendo en este momento. He dado una lectura bastante rápida de las preguntas y me he dado cuenta que hay muchas preguntas aún. Y respecto a los IOAR, obviamente que sí se puede, ¿no? Pero el tema creo que podríamos explicarle en una segunda oportunidad, porque el tema es vasto, ¿no? Y no queremos de repente agobiar con información, porque debemos como que entender esto, procesarlo, ¿no? Interiorizarlo y ya entender más o menos poco a poco, ¿no? Sé que hay muchas consultas, voy a entrar y voy a responder a los que han escrito, porque sí, acabo de ver, hay más de 36 personas que están en línea, muchísimas más, y hay bastantes comentarios, ¿no? Pero sí, sí se podría hacer, considerando que la biblioteca ha identificado la compra de material como un activo estratégico, ¿no? Entonces, hay todo un procedimiento para los IOR, que es un tema que justo con Alex estamos trabajando también entre la BNP. Pronto tendrán muchas buenas sorpresas, ¿no? Estamos trabajando para ustedes y estamos con toda la disposición de servirlos. Muchas gracias por ese tiempo. Muchísimas gracias. Estuvimos con Alex Alejandro, director de la Dirección de Desarrollo de Políticas de la Biblioteca Nacional del Perú, y con Ricardo Maldonado, que hizo una exposición sobre el material bibliográfico, la compra de material bibliográfico en el Estado. Ricardo Maldonado es jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Biblioteca Nacional del Perú. A los dos, muchísimas gracias, y conmigo será hasta una próxima oportunidad.